Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que os ofrecemos desde la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid. Soy Adrián Sánchez, miembro de la Junta de la Asociación, y hoy contamos con la presencia de Marta Huelves, quien nos dará a continuación una interesante ponencia sobre la antigua Esparta. En ella se hablará sobre diferentes temas concernientes a la polis griega, desde cómo era el ejército y el sistema de la Gogé, hasta la organización de la sociedad lacedemonia y el papel de la mujer. Antes de comenzar con el evento, me gustaría presentaros a Marta Huelves. Marta estudió Geografía e Historia por la UNED, especializándose en Antigüedad Clásica, en Grecia y Roma. En 2017 fue publicada su novela histórica El talismán albanés, ambientada en la Albania del siglo XV, y ha escrito además diferentes relatos cortos por los que ha recibido numerosos premios, entre los que podrían destacar La lucidez del último instante. Es también revisora y redactora en la revista online de Historia Universal Cronos Historia, la cual os recomendamos que visitéis, donde ha publicado numerosos artículos sobre la Edad Antigua y la prehistoria. Asimismo, también ha trabajado como formadora, realizando talleres didácticos de divulgación histórica sobre Grecia en la Comunidad de Madrid en educación primaria y secundaria. Sobre nosotros, para quienes no nos conozcáis, somos una asociación de estudiantes de diferentes carreras que ponemos en común nuestra pasión por la historia en esta asociación, siendo esta un lugar de encuentro para personas que comparten esta pasión y siendo un medio de difusión necesario de la historia y la cultura en nuestra universidad. Podréis encontrarnos también en diferentes redes sociales como Twitter e Instagram, y que sepáis que el evento se estará grabando y retransmitiendo, por lo que más tarde será también subido a nuestro canal de YouTube. Es por ello que ruego que las preguntas se hagan al final de la conferencia y que se use el micrófono, ya que si no, no se quedaría registrada la pregunta en el vídeo. Me gustaría dar las gracias a la ponente por haber querido venir a la universidad para promover la historia y también agradeceros a vosotros vuestra presencia en la conferencia. Sin más, doy paso a Marta Huelves y muchísimas gracias. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. Agradecer a la Asociación de Historia la posibilidad que me da de estar aquí con vosotros, de contar con todos estos medios y de plantear un poco este tema que es una pasión personal la que siento por el tema de Esparta. Quiero agradecerle sobre todo a Adrián lo bien que me ha tratado, lo bien que se ha portado conmigo. Y bueno, pues a todos y a cada uno de vosotros que me habéis recibido y que habéis buscado un ratito para estar aquí. Bueno, sin más preámbulos, a ver, no lo sé, seguramente habéis visto que el título de la ponencia se titula Esparta vive. Esparta vive es una llamada de atención en la que bueno, nos situamos en el siglo XXI y todavía nos sigue chocando, nos provoca curiosidad. Esta polis, que surgió o que estuvo durante muchísimos siglos en boga en la antigua Grecia y que bueno, pues nos sigue provocando todavía, sobre todo, curiosidad, porque la envuelve una parte como un halo de leyenda y una serie de tópicos que se han ido transmitiendo a lo largo de los años y que, bueno, pues en esta conferencia os voy a intentar mostrar y vamos a ir viendo, pues bueno, pues con bastante así por encima. Vamos a ver. A ver, os he colocado aquí las fuentes principales que son las que podemos estudiar. Y toda esta gente, hablamos de Jenofontes, de Sócrates, de Heródoto, que nos suenan a todos, ¿vale? Pues todos y cada uno de estos estudiosos nos han ido contando, todos estaban a favor de los espartanos. Los espartanos lo vamos a situar en la antigua Grecia, en la parte del Peloponeso. Todos visualizamos el mapa de Grecia, estamos en el sur, y es una polis que era una ciudad-estado que tenía una particular forma de gobierno. Todos ellos nos hablan de una serie de hombres que estaban en una forma de gobierno sometida como una especie de cuarteles militares, ¿no?, que programaban su vida hacia la guerra y que parecían estar encantados. Y que además a lo largo de la historia vemos como que eran muy recelosos de contar cómo se organizaban, cómo vivían y cómo iban viendo esto. Hay un poeta que se llama Simónides que califica a Esparta como domadora de hombres. Entonces, vamos a ver con esto
como hilo conductor, vamos a ver de qué manera domaban a esta gente, vamos a poner entre comillas, ¿no?, el tema de la doma, que suena un poco fuerte, cómo conseguían que estos hombres, que estos guerreros estuvieran completamente convencidos de lo que estaban haciendo, de entregar su vida para ir a la guerra y para luchar por un Estado. No por la familia, no por nada más, sino para defender su territorio. Lo más importante que vamos a ver por qué pasa esto, lo primero que les influye mucho es la geografía. En el mapa podemos ver la península del Peloponeso. Grecia tiene una parte continental y una parte en península unida por el istmo de Corinto, que está arriba del todo. Con lo cual, esta parte de aquí, que es la zona más sur, es la zona más, digamos, aislada un poco, ¿no?, que queda fuera de toda la organización de las polis, que las polis eran eso, hemos dicho, ciudades-estado, lejos de Atenas, lejos de Tebas, lejos de todas estas polis. Y la configuración geográfica se compone principalmente de la cordillera del Taigeto, que atraviesa, los aísla de la zona de Mesenia, que es la zona más fértil de Esparta, y la cordillera del Parnón. Digamos que los deja como encajonados. Tenemos en el centro la ciudad de Esparta y luego tenemos a lo largo, de norte a sur, cruza el río Eurotas. Este río es el único de Grecia que no padece la sequía estival, con lo cual tiene agua durante todo el año, con más o menos intensidad. Esto es, aparte de un terreno muy fértil, les da todo lo necesario para un asentamiento perfecto. O sea, están protegidos por las montañas, tienen salida al mar, al puerto de Egitio, aunque los espartanos, como les pillaba un poco lejos, porque hay como unos 30 o 40 kilómetros desde Esparta hasta Egitio, nunca fueron buenos marinos, nunca se destacaron. Los atenienses salían por el Mediterráneo, iban con sus naves y colonizaban, ¿no?, y hacían, o sea, fundaban colonias. Los espartanos nunca se dedicaron al mar, aunque los barcos que fletaban los llevaban los mesenios, que eran también los mesenios, los periecos. Ya veremos a ver todos los que lo hacían. A ver, me gustaría sobre todo también que vierais cómo estaba configurada Esparta. Si pensamos en una polis, nos viene enseguida a la cabeza la polis de Atenas. Atenas era una ciudad con una acrópolis, todos visualizamos el Partenón, más o menos así. Esparta se funda en torno a 5 aldeas o pueblos, ellos los llamaban obas, que eran Limnas, Pitana, Mesoa y Cinosura. Y después se le une a Miclas, que está, donde veis aquí el santuario de Artemis Ortia, un poquito más abajo está la ciudad de Amiclas. Todos estos pueblecitos que estaban así alrededor, bien, se unen para formar la ciudad de Esparta, pero realmente mantienen, por ejemplo, las competiciones, pues uno era de Limnas, el otro era de Mesoa, y competían entre ellos, o sea, mantienen un poco su estatus, ¿no? Esparta tenía una acrópolis, ni muchísimo menos como la de Atenas, ni de lejos, y tenía un ágora también. Debido a su peculiar sistema de organización y de gobierno, no han dejado testimonios escritos, todo era por testimonio oral, y además no edificaban grandes palacios ni grandes templos. Es cierto que, por ejemplo, en el templo de Atenea Calciecos, era un templo, alrededor estaba todo cubierto con láminas de bronce, que por eso le llamaban así, pero no tenemos vestigios o sea, no nos han quedado vestigios como por ejemplo tenemos en Atenas. Aquí podéis visualizar la cordillera del Taigeto, bien, y esto es lo que ha quedado del santuario de Artemisa, o sea, 4 ruinas. Que realmente, por ejemplo, uno de los que hablamos, de los que nombramos al principio, Pausanias, que fue un gran viajero, nos contaba que en Esparta las ciudades tenían el suelo como de tierra, la ciudad era toda de tierra, las casas eran de madera, la madera para los arqueólogos es como el material invisible, porque no nos deja casi nada de restos. Y luego encima, en el año 1843, edifican la nueva ciudad de Esparta sobre las ruinas anteriores, con lo cual
Inversión en arqueología, poca. ¿Por qué? Porque primero dificultaba el tema de que estaba construida sobre tal, pero bueno, Roma también se ha construido sobre la ciudad y no hemos tenido ningún problema. Pero realmente no vamos a encontrar grandes piezas, ni grandes palacios, ni nada tan fastuoso como hubo en las demás polis, vamos, sin más irnos de eso, en Atenas, ¿no? Estas ruinas que veis aquí y otras que se ven en muchas fotos, se ve una ruina más o menos así, con restos de un teatro. Ese teatro ya es romano. O sea, ya no tenían, ya Esparta ya no estaban allí. Esparta están desde que tengamos vestigios fehacientes desde el siglo VIII hasta el año 146 que entra Roma y lo asimilan como provincia romana. Y entonces ahí es donde termina un poco la... Pero claro, son casi 8 siglos. A lo largo de todo este tiempo, en Esparta llegas y la verdad es que la mayoría de la gente dice que decepciona mucho, porque no encuentras... O sea, vas buscando lo que hemos visto en otras ciudades y no es así. En el Santuario de Artemis Orthia os he puesto estas figuritas talladas, pues bueno, un poco simplemente para que veáis que realmente los vestigios arqueológicos pues eran pocos. Si no nos vamos del hilo del principio de por qué estaban allí, en torno al año 1100 a.C., hay un colapso de los reinos micénicos y las tribus dorias bajan hacia la península del Peloponeso y entonces hacia el año, lo que decíamos, al siglo más o menos VIII es cuando ya tenemos verdaderamente que estaban ahí asentados. Y los griegos, como la mayoría de las civilizaciones antiguas, cuando se asentaban en un sitio necesitaban, tener... el beneplácito de los dioses, ¿no? Como para decir, nosotros estamos en esta tierra porque los dioses nos lo han querido y esta tierra es nuestra. Los espartanos asimilan a Zeus y esta primera época, llamada época oscura, los historiadores la vemos con el título muy sugestivo que se llama El retorno de los Heráclidas, que bueno, podría ser cualquier título de un capítulo de Juego de Tronos, ¿no? O sea, el retorno de los Heráclidas. Los Heráclidas son los descendientes de Heracles. Heracles era Hércules, el de los 10 trabajos, y este señor tuvo descendencia. Esta descendencia de Heracles llega a Atenas, estos descendientes de descendientes de descendientes, uno de ellos hereda Laconia o la Cedemonia, porque, bueno, nos he explicado que en el Peloponeso, como en toda Grecia, está dividido por regiones, igual la zona del Ática, que es donde estaba Atenas, en esta zona es la Cedemonia, por eso vemos luego los escudos, la lambda de los espartanos, pero que ya son de época clásica. Bien, pues este señor que hereda la Cedemonia, tuvo 2 hijos gemelos sobre los que van a surgir las 2 ramas de las dinastías de los basileos espartanos, que son los Agíadas y los Euripóntidas. Con lo cual ya tenemos la excusa perfecta porque ellos eran descendientes de Heracles. Y ya tenían ese derecho a la tierra y ese derecho de asentamiento. Hago un inciso porque me parece muy curioso este símbolo aquí, que seguramente lo conozcáis alguno, la dócana. Este símbolo de los dioscuros, que significa los hijos de Zeus, hablamos un poco de mitología, porque ellos se retrotraían, además los espartanos eran piadosos al máximo, o sea, les encantaba eso de irse al oráculo de Delfos, a que la Pitia les contara, antes de cada batalla, antes de emprender cualquier cosa, necesitaban tener el respaldo de los dioses. Con la dócana y los dioscuros hay una leyenda mitológica, un suceso que pasa con Zeus, que era el gran seductor, por decirlo de manera muy fina, quiere seducir a Leda, que era la mujer del rey Tindareo, la seduce convirtiéndose en cisne, que es símbolo fálico cuando hablamos en mitología de los cisnes, y esa misma noche que la seduce, la mujer también se acuesta con su marido, con lo cual, no sé si decir bien que dio a luz o puso 2 huevos, y de estos huevos, del que fecundó su marido, nacen Helena, la de Troya, y Pólux, y del otro huevo nacen Cástor y Clitemnestra. Bien, Cástor y Pólux, que van a ser los dioscuros, que son los descendientes de Zeus, se los representa siempre con armaduras, son grandes guerreros, los caballos blancos,
y los espartanos los incorporan como uno de sus patronos, uno de sus dioses de cabecera, porque son guerreros formidables, unos atletas increíbles, y eso les venía a ellos como muy bien. El símbolo de la dócana, que son las serpientes, y la araña, la llevaba el Basileo, los dos Basileos, que uno siempre va a quedar en Esparta y el otro es el que sale en batalla a partir del año 506. Y ahora os explico por qué pasó esto aquí. En un momento determinado, algunos dicen que es en torno al año 506 a.C., hay una crisis muy grande en Grecia, sobre todo en la zona de Corinto, tanto social como política. En esta crisis tan importante, que claro, se ve afectada a toda Grecia, en esta zona empiezan a surgir como política tiranías. O sea, la gente se organiza en gobiernos de tiranías que no tienen nada que ver con los tiranos que nosotros conocemos. Las tiranías de antes eran por aclamación de un líder, pero lo elegían en asamblea. Con lo cual, eso unido a una derrota tremenda con Argos, que los espartanos y los de Argos siempre estaban a la greña, siempre o eran amigos o eran enemigos mortales, tuvieron una derrota muy grande, y en un determinado momento un magistrado llamado Licurgo va a Delos, al santuario de Delfos, y vuelve con una ley, según cuenta la leyenda, para darles a los espartanos que rechazan la tiranía. O sea, ellos dicen que ellos no quieren tiranía de ninguna manera. Y entonces dices, vale, esta ley, que era la Gran Retra, la ley más máxima por la que se van a regir estos espartanos, que son lo que todos conocemos, el convertir Esparta en un campamento militar, y que los hombres, varones, y las mujeres también se dediquen única y exclusivamente a formarse, a entrenarse para prepararse para la guerra. ¿Y por qué? Bien, porque en este territorio que ellos habían ocupado, que hemos dicho que lo tenían por derecho propio, ellos se han dedicado a expandirse a la zona de Mesenia, que es donde estaban los ilotas, que van a ser los cautivos, que ellos cogen de allí los campesinos, los raptan, los esclavizan y van a convertirlos en esclavos comunes. No es un señor y tiene un esclavo, no, esos son comunitarios, todos para el Estado. Entonces, estos ilotas van a querer salir siempre, van a revolverse, van a provocar revueltas, van a boicotear todo lo que pueden de los espartanos, con lo cual ellos tenían que estar siempre alerta, porque de una manera o de otra se la iban a jugar. Si a esto le unes a que estaban un poco protegidos, un poco al margen, y que tampoco han sido, que ese es uno de los grandes tópicos, Esparta nunca ha sido una polis guerrera al uso de ir a conquistar y salir fuera, salían cuando era necesario, cuando les atacaban los persas o cuando venía gente de fuera, sino normalmente ellos se mantenían en su territorio. Y entonces, en este momento, este señor, Licurgo, les dice, bien, vamos a plantear esto como un Estado, el Estado es lo mejor, vamos a plantear aquí el buen gobierno, la eunomía, y va a ser eso, convertirse en un Estado militar. Bien, tenemos a los homoioi. Los homoioi son los ciudadanos de pleno derecho, varones, de madre y de padre espartíatas, tenían que ser de la ciudad, no podían estar casados con extranjeros, ni haber perdido el honor, haber sido deshonrados. Tenían que ser ciudadanos, digamos, de primera clase. Y a estos ciudadanos lo que se les promete, lo que se les aporta, es una parcela de tierra, después de pasar una serie de pruebas, una parcela de tierra, unos ilotas, porque se les prohíbe por ley, no pueden trabajar, no pueden comerciar, no pueden cultivar la tierra, ni hacer ningún tipo de comercio, ni poseer riquezas, que bueno, eso también hay que entrecomillarlo, es un tópico muy grande, porque eran todos iguales, pero no en riquezas, había espartanos más pobres y más ricos, lógicamente. Y entonces ellos, a cambio, se someten a estas leyes, ¿no? Y dan su vida y su honor por defender este modelo de polis. Hablamos de los homoioi y de las espartanas, eran equiparados, ahora vemos también en esto. Vemos aquí a los ilotas, estos que están aquí expuestos con estos gorros
de pelo de perro que debían llevar obligatoriamente bajo pena de muerte, y eran los que se encargaban de cultivar la tierra, daban una parte de los beneficios a los homoyois, a los espartiatas, y una parte se quedaban ellos, bien para comercial, bien para subsistir. Y luego teníamos a los periecos, que eran pues gente que se dedicaban al comercio y a la artesanía, iban con ellos como soldados de infantería y vivían en sus pueblos alrededor, perieco significa alrededor, en sus aldeas y en sus pueblos, completamente libres, pero no podían influir en las decisiones que tomaran los espartanos. Así decidían que iban a la guerra, ellos no podían tomar parte de esto. Ese sistema de gobierno que vamos a ver y por el cual este poeta les decía que eran domadores de hombres, empieza desde la más tierna infancia con un sistema implantado que se llamaba la gogué. Digamos que el Estado, desde el primer momento en que un niño espartiata nacía en una casa, quitaba la potestad a los padres y se colocaba él como él gobernaba en todo. Le quitaba la decisión. Ahora mismo uno dice, yo tengo un hijo, yo tengo el poder de decidir sobre él, de poder plantear su futuro y lo demás. Allí no. Los cogían, los llevaban a una especie de... Bueno, había un consejo de expertos que los... a ver cómo lo voy a explicar bien para no equivocarme. Estos expertos, que todos vamos a pensar que decían, bueno, tienen algún problema físico o algún problema, pues bueno, que fueran cojos o que nacieran sin un brazo o ciegos, y entonces estos niños se descartaban. Esto era como una especie de ritual que tenía además en un ritual religioso en los que pues había una inversión en vino, se hacía una especie de ritual y no suponía tanta la crueldad de coger a ese niño, que lo era, y si no era físicamente apto, descartarlo, sino que, porque lo vamos a ver a lo largo de la historia, que hay muchos espartanos que tenían problemas, pues eso, cojos o mancos o tal, y vivían con ellos. Esta exposición de los niños, que decían que se los llevaban al monte Taigeto y los tiraban por una especie de barranco, por una sima, hoy en día la arqueología ha encontrado el apótetas, pero no se han encontrado restos de niños, con lo cual se han encontrado restos de prisioneros y restos de soldados bizantinos que estaban en la ciudadela de Mistras, que es una ciudad muy bonita, que está muy cerca de Esparta, pero que claro, ya es de época medieval, con lo cual no tenemos esa referencia para poder encontrar, para poder constatar esto que nos cuentan Heródoto y todas estas fuentes anteriores. Entonces, ¿qué es mentira? ¿No? Realmente en Grecia y en Roma vemos que la exposición de los niños en determinadas ocasiones, un infanticidio selectivo, si lo queréis así, pero lo que hacían era, no los tiraban por un barranco, normalmente lo que hacían eran dejarlos los alrededores de la ciudad o en las faldas del monte, con lo cual la mayoría de estos niños que eran rechazados los recogían los periecos y los criaban ellos, muchos de ellos, salvo algunas veces que sí es verdad que vemos infanticidios de niñas o porque había un exceso de varones o un exceso de mujeres que podían competir en las herencias, normalmente no era tanto lo que se llega hasta allí. Entonces, decimos que ya tenemos al niño, el niño es apto, bien, ya ha pasado la supervisión de estos sabios y el homoyo y el espartiano se lo lleva a su casa. La que toma el relevo es la mujer y le educa durante un periodo de tiempo hasta los 7 años los varones, tanto a los niños como a las niñas. Vemos que en Esparta van a educar de la misma manera ellas, porque ellos van a estar en los cuarteles, se van a estar entrenando y luego vuelven por la noche. Una vez pasada la comida grande de los espartanos era al atardecer y los hombres debían estar en la sisitía hasta el atardecer y luego ya volvían a sus casas, con lo cual la educación la llevaban las mujeres y ellas debían educarlos de una manera bastante clara, tanto a niños como a niñas, porque sabían lo que se les venía encima, con lo cual pues procuraban pues eso, que no tuvieran miedo a la oscuridad, que sufrieran los rigores del frío, del calor, del hambre,
Entonces, toda esta educación las hizo tener una fama a las matronas espartanas que en toda Grecia los aristócratas las querían para que cuidasen de sus hijos y los educaran, porque mantenían una disciplina bastante fuerte. Llega a los 7 años, la edad de 7 años, y a los chicos varones se los llevan a los campamentos militares. Y a las chicas siguen en casa, pero siguen exactamente igual. Las van a educar y las van a formar exactamente igual que a los chicos, exactamente igual, en las mismas condiciones de rigor atlético, de hacer atletismo, de hacer todas estas cosas. Esto lo vemos solamente en Esparta. La mayoría, por ejemplo, a la hora de comer, en Atenas las niñas podían comer 1/3 de lo que comían sus hermanos varones. Y la mortandad de las mujeres a lo largo de la vida se incrementaba, o sea, casi duplicaba la de las espartanas, porque las espartanas comían lo mismo los chicos que las chicas. ¿Cuál era el objetivo? Que ellas tuvieran un cuerpo fuerte y atlético porque tenían que parir hijos que después iban a ir a la guerra, con lo cual ellos sabían que la alimentación era muy importante tanto para ellos como para ellas. Entonces, esto de que los espartanos comían poco, comían mal, hemos visto ya que era una de las zonas más fértiles, tenían de todo, tenían trigo, tenían vid, tenían agua, tenían frutales, caza, con lo cual la alimentación espartana básica era bastante completa. Problema, que a la hora de comer no despilfarraban los grandes fastos que vemos en las casas de los atenienses ricos, por ejemplo. Entonces comían lo suficiente, el desgaste físico también al hacer tanto deporte era bastante fuerte, con lo cual en este sentido educaban, ya os digo, de una manera bastante equiparable a chicos y chicas. Vale, pues a los chicos se los llevan a los barracones, se los llevan bajo una serie de maestros que van a ser los que los van a educar y los congregan en Agelai, que se llama literalmente rebaños. Estos rebaños son grupitos de chavales de 7 años, no nos perdamos la perspectiva, a los que han quitado el referente del desapego de la familia porque ha entrado el Estado, de ahí la doma. Ellos no ven como referente a sus padres, sino que ven al Estado por el que van a pelear y van a dar la vida. Pero los que si tienen miedo, frío o están perdidos en un momento determinado, necesitan afecto, van a ser sus compañeros de barracón. Con lo cual ahí se empieza a tejer una especie de relaciones de cariño, de confianza, de ayuda mutua que se van a prolongar a lo largo de toda la vida, con un único objetivo, que es defender a Esparta una vez que llegue el momento de la guerra. Los tenemos allí, los daban a los pobres, los dejaban rapados, iban descalzos, les daban un tribón, que era un manto de una tela muy tosca, para todo el año, invierno, verano. Los dejaban, competiciones de atletismo, de supervivencia, etcétera, etcétera. Para dormir en los jergones los cogían de las cañas de Eurotas, ellos se apañaban allí como podían para dormir y comían, obviamente no los mataban de hambre, pero siempre les dejaban como un poco escasos. ¿Por qué? Porque lo que querían potenciar era un poco la perspicacia. Ellos lo que necesitaban para terminar de alimentarse, pues lo buscaban bien en las tierras de alrededor, en los cultivos de alrededor, o bien se metían en las sesitías y robaban literalmente la comida que dejaban los mayores. Con lo cual, pues eran, digamos que siempre los espartanos se diferenciaban mucho por el tema de ser muy, muy ladinos, el tema de espionaje y todo eso, pues lo llevaban desde que nacían. A la edad de 12 años, que cuando ya empieza la adolescencia, la disciplina se vuelve más rigurosa, les obligan casi siempre a ir con las manos dentro del tribón, mostrar respeto y se les coloca la figura de un mentor, que todos sabemos el tema de la pederastía, el tema del chico jovencito y el mentor que ya rozaba los 30 años, con el tema de las relaciones sexuales. Es verdad que en esta relación estaban incluidas, pero es verdad que no todos, no era una práctica, digamos, habitual, ¿no?
Este mentor no solamente debía transmitirle sus conocimientos, sino que si este chico se portaba mal por cualquier cosa, el castigo recaía sobre el adulto, porque se supone que era el que tenía que cuidar de él, el que tenía que enseñarle y a comportarse y, bueno, pues un poco a seguir la disciplina que ellos van a mantener. Durante todo este proceso de aprendizaje, los profesores van detrás de los más listos, ¿no? Estos listos se les escoge, bueno, pues se hacen grupos que luego van a participar en una especie de, bueno, como una especie de acto de valentía, de iniciación hacia la virilidad más extrema y más clara, que se llama la cripteia. La cripteia los cogían a los mejores, los soltaban en el campo, en el monte, una especie de supervivencia extrema, y ellos lo que tenían que hacer era localizar a los silotas, a los jefes, y localizar los cabecillas y matarlos. ¿Por qué? Porque con eso evitaban revueltas. Eso se hacía una vez al año y además bajo la supervisión y la aprobación de los éforos, que dictaban una ley por la cual nadie podía culpar a esta gente de haber matado un hilota. O sea, no podían culparlos de asesinato porque, digamos que era por el bien común. Era para que todos estuvieran apaciguaditos y quietos. Y de estos que participaban en estas criptías salían la guardia personal del Basileo, que eran los famosos 300 hipeis, ¿no? Que era la guardia personal. De aquí eran los más importantes. Bueno, en la imagen ya los tenemos licenciados, tienen 20 años, hasta los 30, que es cuando se casan, se licencian, y los que han pasado todo esto les dan su parcela de tierra, su cleros, les dan sus silotas, los tienen ya dispuestos para la guerra en cualquier momento. Y aquí os he enseñado la panoplia del hoplita. El hoplita es por el hoplón, el escudo se llamaba aspis. En este momento veis que no llevan la landa porque es anterior a la época clásica. Bueno, puede ser una medusa, podían ser símbolos de, bueno, pues de animales, símbolos geométricos llevaban también. Y las armas principales van a ser una lanza, que se llama doris, una espada corta, que es el sifos, el casco, este es de tipo corintio, todavía no lleva el corte en las orejas, en los oídos, lleva una coraza, lleva unas grebas. A ver, normalmente los vamos a ver vestidos de otras maneras, pero no iban a luchar en bikini, como nos han puesto también, y sin nada de nada, así a pelo descubierto, ¿no? Normalmente iban tapados porque eran bastante listos, ¿no? Las corazas hacían unas heridas importantes. Aquí veis, os he puesto un poco la formación, cómo utilizaban la lanza. Esto es una formación en falange, podían ser más o menos 8 filas hacia el interior, y utilizaban la lanza para profundizar en el enemigo, y ellos llevaban el sifo, es una espada corta porque ellos peleaban cuerpo a cuerpo. Los arqueros, lanceros, honderos y tal, que después vemos en algunos grupos que incorporan al ejército, no los tenían en mucha estima, porque pensaban que matar desde una cierta distancia no era muy varonil, no era de tener mucha hombría, con lo cual siempre utilizaban espadas cortas, lo cual se queda un poco desfasado en relación con las demás polis, y bueno, pues siempre han tenido fama de ser anticuados los espartanos, ¿no? La formación en falange era muy efectiva porque recordemos que esos amigos que se habían formado con 7 años eran su familia, eran sus hermanos, eran sus hijos, y el máximo honor era defenderlos en la guerra, porque, a ver, si te lo planteas desde un punto de vista actual, tú piensas ahora mismo que si llega alguien, se mete en tu casa y tú te quedas quieto sin defender a tu familia y les matan porque tú te has quedado quieto, la vergüenza y el deshonor que tú tienes y la culpa es un tanto equiparable, porque ellos estaban defendiendo a sus hermanos, no conocían otro vínculo de afecto, no tenían padres, no tenían esa familia que nosotros tenemos en la cabeza, con lo cual ellos defendían así. El escudo se embrazaba en el brazo izquierdo, con lo cual el movimiento natural era proteger el flanco izquierdo de mi compañero, de mi hermano, pero yo tenía el mío protegido, y era el sifos, la espada corta o la lanza, lo que entraban desde arriba.
¿Y cuál era la estrategia? Empujar. O sea, ellos era empujar, 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 hasta que chocaban contra el enemigo. La formación en falange era, cuando ellos guerreaban, esto está muy bien porque lo hemos visto en muchas películas, se pactaba el sitio donde iban a una explanada en tal sitio a tal hora. Y siempre era primavera-verano, que era cuando se estaba bien, ¿no? Entonces, los espartanos llegaban, hacía calorcito y se estaba bien. Los espartanos llegaban a aquel sitio donde habían pactado, montaban sus campamentos, normalmente de forma cuadrada, y dentro metían los animales a los hilotas para tenerlos vigilados, por si acaso alguno se marchaba, y ellos se quedaban por fuera. Y lo que en otros campamentos se dedicaban a descansar ellos tenían una disciplina muy rigurosa y estaban entrenando todo el rato. Cuando llegaba la hora de entrar en combate, pues ellos se colocaban y no os he dicho que llevaban el pelo largo, se afeitaban el bigote y entonces se ponían a acicalarse. Sacaban sus ungüentos y se peinaban sus trenzas, sus pelos, se perfumaban, bruñían los escudos, con lo cual imaginaos los que estaban muy cerca o sea, tenemos el campo de batalla con bastante buena visión, los veían y era un poco inquietante, ¿no? Ver a los que estaban enfrente peinándose. La verdad es que te quedas un poco como diciendo, madre mía, estos están aquí tan tranquilos, ¿no? Eso y las distintivas capas rojas, ¿no? Que eran lo que ellos, bueno, pues llevaban muy a gala, que era ¿qué es lo que pretendían? Pues infundir miedo. Obviamente era su mayor baza. Y eso, y que la gente y los demás cuerpos de combate sabían que se dedicaban en cuerpo y alma a estar entrenados, pues todos sabían lo que iba a pasar. Llegaba la hora del combate y decimos la formación en falange. Cuando combatían con alguna otra polis, porque había pues alguna alianza, se colocaban, depende de las filas que fueran a poner, ellos siempre en la parte de la punta colocaban a estos profesionales, porque ellos eran los que sabían, los que iban a llevarse al enemigo fresco, porque venían los cansados, ya los cogían después, ¿no? Los que se ponían las filas de la falange más alejadas, y ellos paraban el primer embate, con lo cual la fuerza mental de esta gente tenía que ser tremenda, porque ellos eran los que aguantaban y soportaban el primer golpe que venía del enemigo. Y ya os digo, esta de falange nada más era empujar, 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 hasta que bueno, pues el choque tremendo provocaba después las luchas cuerpo a cuerpo. Mirad, aquí vemos los cascos, muy importante, estos cascos dorios o corintos. Imaginaos, dentro de vuestra cabeza no escuchaban absolutamente nada, nada. O sea, cuando entraban en combate, hemos visto anteriormente, os lo muestro si no os habéis fijado, este señor que toca una flauta, eran flautas con dobles, aquí las vemos mejor, se llamaban aulos y emitían unos sonidos muy agudos, de manera que era lo único que ellos podían escuchar en combate. Sería inútil a un jefe ponerse a gritar a la derecha o por la izquierda o el flanco arriba o el flanco abajo, porque no iban a entender nada, con lo cual todo eran a base de silbidos cortos, los que daban las diferentes órdenes de lo que tenían que hacer. De ahí la curiosidad esta de los cascos de tipo corintio. Si queréis nos metemos un poquito, ya que vemos hemos visto la falange. Esta lanza tan grandísima, este es Leónidas en Esparta. Esta imagen está repetida hasta la saciedad. Estas lanzas, por ejemplo, en tiempos de Alejandro Magno, las sarisas llegaban a medir hasta 3 metros. Imaginaos la profundidad que daban los primeros que entraban con las lanzas, que eran los que venían detrás. Bueno, pues ensartaban unos cuantos de los que venían, con eso ya quitaban a unos pocos de en medio. A colación viene esto porque, bueno, siempre que nos hablan de Esparta y vemos, si recordamos esto de la doma de los hombres, cómo han doblegado a todos estos hombres y a todas estas mujeres, que se les proporcionaba el máximo honor
bueno, pues el salir ganadores de la batalla, el volver con honor, el no poder rendirse, implicaba que si caías en combate podrías escribir tu nombre en la tumba que fuera. Y en las mujeres se morían en el parto, equiparaban el parto con el máximo combate, era, digamos, el máximo honor que podían aspirar. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que a ellos les proporcionaba? Bueno, les proporcionaba una fama de guerreros invencibles, de provocar miedo en los enemigos, de llevar como distintivo las capas púrpuras y el de no tener, digamos, unas obligaciones ni de cultivar la tierra ni de preocuparse de nada de las cosas mundanas que nos preocupamos todos, porque el sustento lo tenían ellos y ellas. O sea, ellas tampoco tenían que hacer nada, ni guisaban, ni nada de nada, ni plantaban las cosechas, ni nada. Con lo cual, el Estado era el que les proporcionaba todas estas ventajas sociales. Por eso duró a lo largo de los siglos y por eso ellos luchaban a muerte por mantener este sistema que se habían dado. Hablamos un poco de... Os dije que no iba a entrar en batallas, pero bueno, el tema de las Termópilas también es un poco el tópico que siempre se plantea, ¿no? Las Termópilas fue una batalla importante, fue una de las pocas veces que los espartanos salen de su territorio, que se alían con, bueno, pues con casi todas las polis de Grecia estaban representadas para luchar contra los persas que venían con Jerjes a la cabeza. Y los encontramos en las Termópilas porque los espartanos en este momento van a ser los que llevan la voz cantante y hay un Basileo, en este momento Leónidas, que es un señor que tiene ya 50 años. Hablábamos de la Jerusía, con 60 años no se licenciaban hasta los 60 años podían ir a la guerra, pero le pilla un poco mayor. O sea, no era el héroe jovencito que se nos ha mostrado, y no solamente en las películas de los 300, sino a lo largo de la iconografía, que luego os muestro un par de pinturas, porque a lo largo de toda la historia se han ido idealizando un poco, sobre todo la batalla y el tema de Leónidas, que es verdad que fue un héroe, porque en vista de que este paso que unía Tesalia con la zona central de Grecia era el paso perfecto para que si Jerjes o los persas o cualquier otro enemigo entraran en el Peloponeso y lo pusieran aquello patas arriba, cuando nunca nadie había entrado allí. Este paso era un desfiladero de 6 kilómetros de largo por unos 15-30 metros de ancho, con lo cual un ejército allí es una manera bastante estrecho, ¿no? Que tenía, a lo largo de estos 6 kilómetros, hay 3 estrechamientos, 2 en las puntas y 1 en el centro. Este centro se llamaban puertas, ¿no?, estos estrechamientos, y este centro, llamado Termópilas, eran las puertas calientes. Cuando a Leónidas le dicen que Jerjes ha desembarcado y que el resto de los aliados no tienen tiempo, no han tenido tiempo para formarse y que necesitan tiempo, él sale con su guardia. Pero claro, no salen con los 300 solos. Se ha calculado que más o menos llevaban unos 7.000 efectivos, unos 4.000 entre periecos y todos los demás que venían de otras polis cercanas y vinieron de muchas polis cercanas, más los 300, sus periecos y sus silotas, y los esperó en esta zona estrecha, donde pues parar un poco el avance, ¿no?, para dar tiempo, ya digo, a que los demás se los cargaran en el mar, que es donde tenían dispuestos los barcos, que es donde entraban los persas. Leónidas decide llegar allí, sabéis que le traicionan, le escuelan a los persas por un atajo y los entran por detrás de la puerta de las Termópilas y los acorralan. Y él resiste durante 4 días. Ataque tras ataque de los persas, y resisten son la élite del ejército, eran los mejores preparados, era como si mandamos allí, yo qué sé, a las fuerzas especiales. Entonces mantuvieron el tipo durante esos 4 días y al final, sabéis que mueren, él muere con honor, le decapitan, le colocan allí para escarnio público, y después los espartanos se parten la cara para poder llevárselo a Esparta y poder hacer allí un monumento y que su memoria nos llegara hasta nosotros.
Como dato curioso, aparte del que les traiciona, hubo un par de ejemplos. Por ejemplo, uno de sus comandantes tiene un problema visual, Leónidas le dice que se marche de allí y porque no le sirve para nada, porque el hombre no veía bien. Y bueno, pues este hombre, cuando llega a Esparta, le tratan como, le llamaban el temblón, que era, bueno, pues poco menos que decirle que había sido un cobarde y había sido tal porque habían llegado tal. Pero a mí el que más pena me da era el pobre que mandan era un mensajero que Leónidas manda a dar noticia de que van a resistir allí, y cuando él vuelve se encuentra el pastel que ya están todos muertos. Y el hombre está la desesperación de no haber llegado para poder ayudar, que se suicida allí mismo, ¿no? A mí la verdad es que me da un poco de cosa después del hombre tan mal que lo pasó para poder llegar allí. Entonces, vemos aquí en este ejemplo el extremo, ¿no? de este valor llevado es lo que le llamaban la pena de atimía. Atimé es la pérdida del honor, que ellos llevaban al máximo, pero es por eso, porque estaban convencidos de que defendían no solamente una forma de vida, sino a su familia. Os he puesto aquí esta pequeña figurita femenina porque, bueno, pues las mujeres espartanas, de las que no he hablado mucho porque da para mucho, tenían fama de ser bellas. Tenemos la Helena de Troya, famosa, no por guapas, sino por bien formadas físicamente. Aquí vemos unos gemelos bastante pronunciados, estaban bien en forma las chicas, por aquello de que en el parto era como una especie de combate tremendo y las tenían así. Las mujeres en Esparta, a diferencia de las demás griegas, tenían más libertad en el sentido de que las educaban como a los hombres. Bien sabemos todos para qué las educaban, pero entre sus libertades ellas podían ser herederas, es decir, ninguna ateniense heredaba nada del padre, les daban un tercio de la herencia y la tenían que utilizar como dote. Una espartana, en el caso de Helena de Troya, ella es la que da el título de Basileo a Menelao. Ella era la reina, ella era la que llevaba el título de su padre, con lo cual ellas podían heredar y podían transmitir cuando hay este problema tan grande de que muchos caen en batalla, y como eran tan exquisitos que tenían que ser hijos de padre y de madre espartana, y hay un problema de que hay falta de hombres, se encuentran en Esparta con mujeres que tenían verdaderas fortunas, porque heredaban las tierras, los beneficios de las tierras y todo lo demás. Ellas no se iban a los combates y quedaban muchísimas más mujeres que hombres, y podían, o sea, eran, bueno, pues equiparables a las aristócratas que había en Atenas, por ejemplo, ¿no? Ellas eran la famosa de sobre tu escudo, ¿no? Vuelve con el escudo o sobre él. Era famosa la frase cuando ellas exigían que si ellas tenían que parir estos hombres tan perfectos y dedicar, o sea, perder un poco de su maternidad, educar a estos hijos durante tanto tiempo y mantener estos sacrificios, se lo exigían a los hombres, tanto a sus hermanos como a sus padres. Les exigían que fueran valientes también. Esto es lo que al final de todo nos planteamos como un espejismo. ¿Por qué? Porque no tenemos fuentes escritas que nos digan qué pasó. Siempre nos lo han contado bien contemporáneos o posteriores, en un halo de leyenda que nos cuentan, como vemos aquí, a Leónidas, pues eso, en bikini, combatiendo, ¿no? Aparte de los pectorales y todo eso, que sí, que los llevaría muy bien, él ya tenía 50 años, no combatían solamente con las capas. Ya os he dicho que las corazas provocaban unas heridas tremendas. A ver, nadie en su sano juicio se iría al combate de esta guisa, ¿no? Que parecen muchas... Y luego veis a los persas, ¿no? Que parecen drag queen, que los habían pintado así tan guapísimos todos, ¿no? Pero todo esto forma parte de la necesidad de mantenerse a cubierto, de mantenerse siempre alerta y de no contar todo lo que había. No tenemos ningún testimonio de gente, a ver, o muy pocos, de gente que hubieran desertado. ¿Eso significa que no hubo desertores? ¿Que hubo gente que salió corriendo y que se contrataron como mercenarios posteriormente? Los hubo, claro que los hubo, pero no interesaba que se supiera. No interesaba que alguno supiera que no habían conseguido llegar a aquello. Decimos esto
porque a lo largo de todo este tiempo, no solamente nos han contado todos estos tópicos que se van transmitiendo poco a poco, sino que lo vemos desde la República Veneciana, de los ilustrados franceses Montesquieu, Rousseau, las democracias liberales de Gran Bretaña, el nazismo, muy importante, tomaban como referencia pues este gobierno ideal y maravilloso. Los nazis, bueno, pues todos hemos leído que parte de la educación que daban y del planteamiento que Hitler hace es basado también en leer lo que fue la Constitución de los Lacedemonios. Incluso en la URSS, en la antigua Unión Soviética, durante el comunismo, se llevan a cabo las mismas prácticas, con lo cual vemos ideologías tan dispares que toman como referencia esto, que de alguna manera nos es difícil saber hasta qué punto se aplicó, si fue durante todo el tiempo o fueron en periodos puntuales, ¿no? No podemos saberlo. Os he traído un cuadro de Jacques-Louis David. Este es Leónidas, en las Termópilas. La idealización es tremenda. Estamos hablando del neoclasicismo, 1814. Vemos las capas púrpuras. Bueno, pues vemos un poco, pues eso, la idealización. Y este es Degas. Estamos en los primeros impresionistas. Son chicos y chicas ejercitándose. Eso sí que queda bastante claro, ¿no? Que mantenían esto, pero siempre ha habido como una especie de admiración o de odio, o sea, de rechazo frontal a un totalitarismo, ¿no? Que vemos que se va forjando, bueno, pues un poco jugando con la psicología, jugando con todo esto y bueno, que llega hasta nosotros llenos de tópicos. Entonces cierro un poco con esta idea de desmontar un poco este universo tan difícil y tan apasionante por otro lado, que tenemos tan pocas fuentes en las que podernos fiar, pero que realmente se prolongó durante mucho tiempo y que de momento pues bueno, nos sigue llamando poderosamente la atención. Y con esto pues termino un poco esta charla, que bueno, podíamos, si queréis, si tenéis alguna duda o queréis que veamos un poco. Muchas gracias. Vamos a hacer pues la ronda de preguntas. Sí. Si queréis, sí. Así que... Hola Marta, muchas gracias, muy interesante la ponencia. Antes cuando nos estabas presentando la imagen del guerrero, hablabas del casco y creo que empezaste a decir que no siempre tuvieron las orejas cubiertas, ¿es así? Sí. ¿Cuándo se produjo el cambio y por qué? ¿Hay alguna anécdota o se sabe? Gracias. Mira, os pongo la imagen, ¿no? Decíamos que llevaban la protección nasal, la protección para las mandíbulas, que normalmente son digamos, lo más importante de proteger las espadas. Estos corintios son de época arcaica y en época clásica es cuando ya se empiezan a aligerar los cascos. Se abren completamente las orejas y normalmente dejan ya la protección nasal. Luego ya se van especializando. Es verdad que luego tenían penachos y les ponen, bueno, para diferenciarlos también un poco, ¿no?, de la jerarquía dentro del ejército. Y bueno, se van especializando y se van aligerando porque pesaban muchísimo. O sea, no solamente era el casco, sino la coraza y las espadas. No sé si habéis tenido oportunidad de coger una espada de verdad y eran tremendos. O sea, tenían que tener una fuerza enorme. La panoplia de los guerreros, de los hoplitas en este caso, era pesada. Y además eran muy incómodos por el tema de escuchar las órdenes, con lo cual en el momento en que los artesanos herreros consiguen ya moldear un poco la estructura del casco, se aligeran y luego casi queda solamente la cabeza y la protección nasal, que es donde más te podían hacer daño y te podían
te podían hacer más sí. Sí, y con respecto a la constitución estatal, de que son los estatutos, están los la gran esclavos, letra, la ley. están los artesanos, y dentro de los que son ya los máximos, ¿ellos son los que también conforman el Estado o hay unos elegidos aparte? Mira, hay el Estado en Esparta, como en otras polis, los éforos, son 5 magistrados, que son los que, digamos, dictan las leyes, los que van a de alguna manera dirigir el tema de si van a la guerra, si no van a la guerra, si van a hacer cualquier tipo de disposición y de leyes. Después hay una jerusía, que es el Consejo de Ancianos, en el que están incluidos los basileos, y luego hay una asamblea popular que en Esparta se llama apela y que no tenían... ellos no discutían en asamblea, simplemente votaban por aclamación. Es decir, la jerusía les proponía, los éforos, vamos a ir a la guerra o vamos a hacer tal, y ellos por aclamación decían sí o no. Esa asamblea estaba formada por ciudadanos, que eran los homoioi, eran varones, las mujeres es lo único que no podían votar, no tenían derecho a voto, eso es. Pero vamos, más o menos estaban regulados como... Lo único que tenían de diferencia era el tema de los reyes, de los basileos, que en Esparta hemos dicho que son dobles, era diarquía, y se elegía por porfirogénesis, que es cuando hereda el título el hijo varón nacido después de que el padre fuera rey. O sea, si el rey tenía un hijo anteriormente, no heredaba el título de basileo, tenía que nacer después. Pero salvo esa diferencia, lo demás eran más o menos, se constituían muy parecidas en las otras polis. Sí. Buenas. Dos preguntas. La primera, referente al relato mitológico. Igual que en Atenas tenían una diosa patrona que era Atenea, ¿no?, por todo el mito del olivo y tal, he creído ver que era Zeus, el dios patrón de Esparta. Principalmente era, Zeus, digamos que es el que eligen como para justificar un poco el que les da derecho para sentarse allí. Ellos adoraban a Zeus, adoraban a Heracles, adoraban a los dioscuros, Artemisa también, y Atenea Calciecos, que es la que... O sea, tenían varios dioses, lo que pasa que en Atenas es muy representativa la diosa Atenea. Aquí es más el tema de Heracles, lo vais a ver representado en muchísimos símbolos en Esparta. Además es un referente, ¿no? Hércules, con sus destrabajos y todo esto, es un referente mitológico muy, muy adecuado, creo, para los espartanos. Y sí, eran varios los dioses, porque ya te he dicho que eran muy, muy piadosos. Y bueno, sobre todo el tema de Artemisortia era un santuario donde pues el tema de las jacintas o de las cárneas, que eran festivales que se hacían en honor pues para la fertilidad, para todo esto, en Esparta se celebraban además con puntualidad y con rigurosidad. Incluso hubo en varias ocasiones que iban a salir a la guerra y tuvieron que posponer el día porque estaban celebrando estos rituales, ¿no?, que ellos no se los perdían por ningún concepto. Sí. La segunda pregunta, referente a la magistratura del Basileus. ¿Era una magistratura colegiada, como era en Roma, o tenían diferentes funciones, se las repartían? ¿Cómo era? No, el Basileo era un rey con las funciones de... No era un rey como lo vemos. No eran magistrados, no tenían libertad para elegir si iban a la guerra o no. Ellos tenían la obligación de liderar el ejército. Eran como, digamos, los comandantes supremos. No dictaban leyes. Es más, se sometían a las leyes de los éforos. Tenían la obligación de permanecer, ya te digo, custodiando uno en Esparta y el otro fuera en la guerra cuando había campaña, y además de las dos casas que había competencia entre ellos. No era nada raro que, bueno, pues uno de las casas quisiera... Normalmente siempre ha prevalecido la casa euripóntida, y normalmente pues había siempre sus más y sus menos para cargarse a los herederos de las casas de los contrincantes, digámoslo así. Pero no, ellos no se planteaba como una magistratura, eran más bien comandantes del ejército, eran el líder supremo. Además, los basileos no se sometían al agoge,
Eran los únicos que tenían la excepción. No tenían por qué someterse al Entonces, más que un cargo político, era más un cargo de comandante. militar, comandante en campo, sí, ¿no? sí, Vale. sí, sí, como lo vemos nosotros, sí, era más un cargo militar. Muy bien, gracias. Hola, muy buenas. Hola. Yo quería preguntar, te has referido a las guerras médicas y luego también cuando has hablado de las matronas en Esparta, te has referido a cómo eran valoradas en el conjunto de Grecia. Entonces yo te quería preguntar, en aquella época, en la época de Esparta, ¿podemos hablar hasta cierto punto de una conciencia de pueblo griego equiparable a lo mejor a lo que podemos entender hoy en día? ¿O eran únicamente polis que se unían, como el caso de las guerras médicas, contra un enemigo común y punto? Como nación, dices, Sí, nunca existió una Grecia como tal, nunca. Y cuando digo nunca es que mientras no había, o sea, cuando no había ningún enemigo exterior, estaban a tortas entre ellos constantemente. O sea, cuando no eran los peloponesios o los lacedemonios con Argos, eran los atenienses con los tebanos, cuando no, ellos eran soberanos, además en cada polis tenían su forma de gobierno, igual que en Atenas decidieron darse la democracia. Bien, había tiranías o había reyes que ejercían como tales en otras polis, ¿no? No necesariamente tenían un sentimiento de nación como podemos tener, pues no sé, en Esparta o en Esparta, en España, ¿no? Que se dice, bueno, es que nosotros somos un país, ¿no? No tenían sentimiento de eso. Ahora, en el momento que había un enemigo, pues las famosas ligas, que era el Peloponeso, la Liga Ática o la Liga tal, se unían, hacían piña. Bueno, los espartanos siempre con sus reticencias, ¿no? Porque en algunas llegaban o no llegaban, o llegaban tarde, como ocurrió en Salamina, ¿no? Pero bueno, pero normalmente siempre se unían para defenderse del enemigo, pero no tenían conciencia de nación como tal a lo largo de todo el periodo, ni durante la época clásica, que fue cuando, digamos, la época de la hegemonía de Esparta. Sí, y además peleaban entre ellos por tener el mando del ejército, normalmente, o sea, que tenían bastantes problemas en ese sentido. Incluso los atenienses los ponían de vuelta y media a los espartanos, decían eso, que eran anticuados, que eran incultos, que eran analfabetos, los trataban de paletos, ¿no? Porque, bueno, pues realmente lo que había evolucionado en otras polis, ellos mantenían sus tradiciones pues eso, por todo el tema que hemos ido contando de mantenerse un poco a cubierto. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, ya que veo Vale, que no hay más preguntas, voy a hacer un momentito unas preguntas que me están haciendo por el propio directo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta ponencia. La verdad que me ha encantado y desde la Asociación de Historia pues estamos muy agradecidos que haya venido a dárnosla. Y me pregunta Cristian por el lambda, que a partir de qué época se empezó a usar y un poco el porqué y demás. Bien, en los escudos vemos la letra lambda de Lacedemonia en época clásica. Anteriormente, ya os he dicho que llevaban, bueno, pues lo vemos aquí en los... Bueno, esta es una recreación también, ¿no? Llevaban bien o dibujos geométricos o cada uno tenía su simbología. En Esparta era la serpiente, pero bueno, pues teníamos diferentes animales o por el tema de la medusa, de la... no sé, diferentes símbolos para producir, bueno, pues asustar al enemigo, que era también lo que se trataba el casco, el escudo, que era lo primero que veían. La lambda surge a partir de época clásica, antes no. En Argos llevaban una A, por ejemplo. Bueno, cada uno utiliza la primera letra del alfabeto de su polis, pero no la vemos hasta, ya os lo digo, hasta época clásica. O sea, durante toda la época arcaica, nada. Y bueno, y luego posteriormente la helenística también, que es la que, digamos que ahora es muy común ver siempre en los escudos. En este venía aquí, ¿ves? Es muy común lo que los identifica, eso y las capas púrpura, que los identifica, sí. Vale, ahora una pregunta mía en relación a lo que os preguntaba antes el compañero sobre mitología y demás.
¿tenían los propios espartanos algún tipo de mito o deidad diferente que no tuvieran en el resto de Grecia? Bueno, no, realmente los dioses eran los mismos. La mitología griega, salvo bueno, que unos adorasen a un dios o a otro por el tema de que unos dioses representaban alguna característica que les identificara, realmente los dioses pues bueno, pues eran más o menos comunes. Es decir, en el oráculo de Delfos, cuando iban a consultar a la Pitia, la mayoría de los que iban allí a los oráculos venían de toda Grecia, con lo cual era un poco una religión más o menos común. Lo que pasa es que cada uno adaptaba a los dioses como le venían bien, y las leyendas también, o sea, la mitología se la adaptaban según les interesaba o según las necesidades de ese momento, ¿no? Podían tergiversar un poquito la historia según lo que quisieran contar. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. En primer lugar, quería agradecerte por haber venido aquí. De verdad, o sea, siempre estamos abiertos a recibir a ponentes que quieran hablar de historia y haber conocido la revista Cronos, de la cual hablaremos en las sucesivas charlas que organicemos para darla a conocer, básicamente. Y bueno, mi pregunta iba referida a, bueno, lo que se suele decir acerca de la literatura y demás es que Atenas era la representación, por así decirlo, de la razón, mientras que Esparta era la representación de lo bélico. La guerra del Peloponeso, todos sabemos cuál fue el resultado, fue una victoria de Esparta. Es algo así parecido, y eso lo plantea Antonio Escotado, Los enemigos del comercio, cuando habla del episodio de la guerra del Peloponeso, como algo que luego se sucede en el tiempo, analógicamente con Roma y Cartago, como una especie de espejo entre lo bélico y la razón. A mí, que yo soy politólogo y me gusta plantearlo todo en términos de contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, o qué hubiera significado en este caso la victoria de Atenas frente a Esparta? ¿Cómo se hubieran sucedido los acontecimientos? ¿En las guerras persas, dices? Bueno, contra los persas no, pero entre ellos... la hegemonía de Atenas la tuvieron a lo largo de la historia en muchas ocasiones. O sea, Esparta eran los guerreros, digamos, mejor preparados o mejor previstos, pero Atenas tenía una cosa muy importante, que Atenas salía al mundo, entre comillas mundo, ¿no? Colonizaba y conquistaban fuera de su territorio. Los espartanos no, con lo cual la hegemonía de Esparta sobre Atenas, la planteamos, siempre lo planteamos, o al menos los historiadores siempre lo intentan plantear en un tema de luchas, porque ya te digo que había muchas rencillas entre ellos, les llamaban que si eran unos paletos, que si eran tal, que si, bueno, todos estos problemas eran como entre dos ciudades que unos pues siempre dices, que los tal, pues son... Pero realmente Atenas tuvo en muchísimas ocasiones, igual que Tebas, igual que Macedonia. O sea, tuvieron el poder, el liderar las ligas en bastantes ocasiones. O sea que realmente, ¿qué hubiera pasado si Atenas hubiera tenido... ganaron en muchísimas batallas. Tuvo la victoria los atenienses. No, yo creo que no fue... O sea, fue quizás un punto de inflexión para que, por ejemplo, en las guerras persas, Jerjes se retirara y ya está. Pero en otras ocasiones, entre ellos, simplemente era liderar el tema de liderar la liga significaba, entre otras cosas, tener el suficiente dinero para fletar barcos, para salir fuera de las colonias, para conseguir dinero y riquezas, que era lo que realmente se buscaba. Entonces, un enfrentamiento sí, pero no era tan simplista. Yo creo que no es una visión tan simple, es mucho más complicada, porque date cuenta que hablamos, son casi 8 siglos. Con lo cual, los altibajos eran... O sea, hay un pequeño tiempo en el que sí, esas guerras era la hegemonía espartana, pero realmente no todo el tiempo. Y otra pregunta que yo tenía es por qué la forma de comerciar que tenían entonces los espartanos. Porque si has dicho, y esto ya también lo había leído alguna vez, que los espartanos no se abrían al mundo, no buscan conquistar, pero el comercio internacional, y ahora mismo el 75-80% se mueve a través del mar. ¿Cómo entonces gestionaban
los flujos comerciales que tenían, era una especie de, pues eso, de polis autogestionaria o cómo se manejaban. Bien, se autogestionaban y los que les abastecían eran los periecos. Los periecos tenían libertad absoluta para entrar y para comerciar. De hecho, eran ellos los que salían y traían bueno, pues lo que necesitaran, ¿no? O sea, eran ellos los que mantenían ese tejido de comercio, de artesanía. No lo perdamos de vista tampoco, porque realmente los Omoyoi eran muy pocos de número. Con lo cual, la gente que vivía alrededor eran los que importaban. Y es verdad que en el puerto de Gitio ellos tenían una salida al mar, pero que nunca fueron buenos marinos, o sea, nunca se les dio bien. Y ya te digo, por eso no fundaban muchas colonias, pero indudablemente necesitaban bueno, pues exportar, ¿no? O sea, importar todo lo que venía de Grecia, y también vendían su aceite, su vino, etcétera, etcétera. Recordemos que el tema del vino, los laconios lo llevaban muy a gala, que bebían vino aguadísimo. Cuando digo aguadísimo es un tercio de vino sobre lo demás de agua, con lo cual todos los excedentes, la imagen de esta gente como pobres, una cosa es ser vestir estoicamente, ¿no? Hablar lacónicamente, que de ahí viene, ¿no? Porque ellos, si podían utilizar solamente una frase, pues ¿para qué te iban a contar un rollo, no? O sea, cortaban palabras y en todo era así. Sus vestidos eran así y no podían hacer ostentación de riquezas, lo cual no quiere decir que no las tuvieran, porque había espartanos más ricos, con mejores tierras, mejor posicionadas, con lo cual esas tierras producían más, había más excedentes y todo eso eran aportaciones así, pero no podían salir y pues enjollados o con unas túnicas especiales, o por ejemplo las especias, ¿no? Se me ocurre, todas estas cosas, ellos no hacían esa ostentación, pero que duda cabe que las tenían, pero se encargaban los periecos. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una duda relacionada con tema bélico. Es un tópico y es lo más conocido de los espartanos, su valor, su capacidad para el combate cuerpo a cuerpo, por lo menos es lo que más han transmitido a los que no hemos tenido la posibilidad de profundizar en su cultura y en la historia. Pero ¿han dejado ellos también, los espartanos, fueron innovadores en cuanto a artefactos bélicos, estrategas, es decir, recibían formación en la GOG sobre estrategia militar y sobre ese tipo de cuestiones, y no solo de lo que es puramente atlético y el combate? Y otra duda que tengo es cómo se produce el declive de Esparta, porque un pueblo tan valeroso, tan guerrero y tan... ¿Quiénes fueron los que al final acabaron un poco con la hegemonía en su área, ¿no? Bien, pues la primera pregunta, realmente sí, en estrategia sí, sobre todo en la formación en falange, que era en su momento fue algo innovador. Ellos contaban con la ventaja de que eran soldados profesionales, y entonces en ese tipo de planteamientos militares solían ser de los mejores, por no decir, bueno, pues destacaban bastante. En el tema de los artilugios y todo esto, siempre han sido muy recelosos de incorporar novedades. Ya os digo que, por ejemplo, el tema de la espada corta, del combate cuerpo a cuerpo, el tema de los arqueros, por ejemplo, que fueron mundialmente conocidos, ¿no? Y sobre todo los cretenses, que tenían fama de ser los mejores arqueros, se incorporan casi en época helenística, con lo cual en estrategia sí, pero siempre digamos que eran muy, muy tradicionalistas, muy, muy reservados. O sea, les educaban, claro, en planteamientos militares, porque, bueno, en estrategia y sobre todo en el tema de espionaje. Sabían moverse sigilosamente. Un dato muy curioso es que, por ejemplo, en Esparta estaban prohibidas las antorchas por la noche. Normalmente andaban por las calles a oscuras. Cuando salían decimos que la cena era al atardecer, y les obligaban a ir a oscuras para, bueno, pues para orientarse, ¿no?
con lo cual el ejército más sigiloso eran los espartanos, ¿no? En cuanto a la segunda cuestión, el declive de Esparta, bueno, pues se produce ya, hablamos ya época helenística, hay un terremoto terrible. En el año, creo recordar, el 436, no soy buena con las fechas, hay un terremoto horrible que destroza a Esparta de una manera brutal. Y cuando digo es la arrasa casi por completo. A partir de aquí hay revueltas de hilotas, bastantes, con lo cual se empieza a socavar un poco el tejido social y es verdad que empiezan a hacerse fuertes las demás polis, con lo cual ellos estaban constreñidos en este sitio, estaban anticuados, estaban derrotados y ven sus casas, todo destruido por ese terremoto, y a partir de ahí se produce una crisis en la que los basileos, recuerdo por ejemplo Agis y recuerdo Cleomenes y el último que fue Nabis, estos dos anteriores intentan remontar, instaurar otra vez la Gogé, porque os digo por eso que durante todos estos siglos hubo muchos periodos en los que no se impartía la Gogé. O sea, pues por los diferentes reyes no consideraban esto oportuno, o en este periodo de decadencia y de crisis tampoco se imparte. Intentan volver a hacerlo, pero claro, ya la gente ya no es igual. El último que tiene un vestigio de intentar despuntar, estamos ya hablando en el año 202 antes de Cristo, cuando sube Nabis al poder, que es el último tirano, le llaman. Es una figura bastante peculiar, porque este señor ya implanta la Gogé, quiere intentar otra vez volver a darle el esplendor a Esparta, y es verdad que casi lo consigue, pero se topa de frente con un general buenísimo que era Tito Quinceo Flaminino, que baja desde Roma para conquistar Grecia, y es el que vence a Esparta realmente, el que consigue primero con una derrota aplastante y después obligándole a firmar una paz, hasta que, bueno, pues aliados con aqueos y otros pueblos entran en Esparta por primera vez en el año 146, que es cuando Roma los incorpora a su... Bueno, se convierte en una provincia, o sea, Grecia es una provincia de Roma. Pero durante todo este tiempo fue con bastantes altibajos y ya en plena decadencia. Realmente el final de Esparta fue un poco, bueno, pues desgaste, yo creo, porque era un poco incongruente también la forma esa, ya entraban demasiado influencias exteriores en estos últimos años. Gracias. Pues, ¿alguna pregunta más? Yo voy a hacer una última, si da tiempo. Me gustaría otra vez sacar el tema del papel de la mujer, porque no me ha quedado del todo claro si realmente los propios esclavos eran los que realizaban las tareas domésticas, en el campo y demás, y los hombres se encargaban de todo lo que venía a ser el tema de la guerra. ¿Realmente qué tarea tenía la mujer, aparte de estar con los hijos y demás? La mujer se encargaba de los hijos, hemos dicho, hasta los 7 años. En casa quedaban las niñas, nada más. Las mujeres espartanas no tenían obligación de trabajar, igual que los hombres, con lo cual las tareas domésticas las hacían los hilotas y también les cultivaban la tierra, entonces el tema de comidas y todo eso, no. Ellas gestionaban estos excedentes que salían de estas tierras, y sobre todo muy importante que era la contribución a la sisitía. Si alguno queréis leer a Jenofonte, en la Constitución de los Lacedemonios detallan claramente qué es lo que tenían que aportar, o sea, 1 kilo de trigo, tantas ánforas de vino, tantas de aceite, etcétera, etcétera. Ellas gestionaban esto porque les iba la vida, o sea, la vida social y política del padre, o sea, del marido, ¿no? En este caso. Entonces ellas gestionaban esto y preparaban a las hijas, se entrenaban, hacían bueno, pues festivales de cantos, se preparaban exactamente, bueno, en una, paralela a los guerreros. Ellas no iban a la guerra, pero tenían que estar preparadas físicamente igual, con lo cual era una liberación para ellas no tener que estar sometidas a todas estas faenas domésticas. Sí, en eso sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿no? Bueno, yo iba a preguntar una cosa también. Si no. Quiero decir, dijiste que
que cuando llega el siglo XIX se vuelve a construir la Nueva Esparta. Entonces, quiero decir, después de Roma se abandona totalmente, después de... No, cuando entran los romanos, Esparta se convierte, os dije antes que había una fotografía, si la buscáis vais a ver las ruinas del teatro. Esparta se convierte en una especie de parque de atracciones para los aristócratas romanos con dinero. Me explico. Había un festival que se hacía desde antiguo que se llamaba la Diamastigosis, que eran una serie de efebos, de chavales jóvenes, se flagelaban en honor a la diosa, ofrecían como una especie de festival y se flagelaban. Esto se pudrió de tal manera que se convierte en un espectáculo sangriento para romanos ricos que viajaban única y exclusivamente para asistir a estos festivales. Durante todo este tiempo se convierte en eso y viven de ello, o sea, van a verlos y, bueno, pues un espectáculo, ya te digo, bastante morboso y bastante sangriento. Se construye la Nueva Esparta en torno al 1800 y pico, sí, sobre las ruinas, pero bueno, date cuenta que no tenemos, o al menos yo no he seguido durante todos estos siglos, porque luego allí se convirtió, Mistra se ha hablado también, es una ciudad medieval preciosa durante el Imperio Bizantino, y después fueron muchísimos los que pasaron por aquel territorio, porque era, la verdad es que, bueno, pues bastante importante, estratégicamente hablando, en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, pues desde la asociación queremos reiterar nuestro agradecimiento porque hayas venido aquí a hablarnos de Esparta y al fin y al cabo a promover la historia aquí en la universidad. Y bueno, agradeceros también a todos vosotros por haber asistido a la conferencia. También recomendamos que visitéis la revista Cronos Historia sí, sí, para poder seguir aprendiendo como hemos aprendido hoy. Muchas gracias por haber venido y por haber respondido a todas nuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias a vosotros, de verdad, muchas gracias. Y bueno, también quería recordar que la semana que viene tenemos el acto del Senado Romano, así que si alguien tiene interés en apuntarse todavía está a tiempo, que vamos a hacer una simulación del Senado Romano el miércoles y el jueves, así que pensároslo porque bueno, tenemos ahí un cartel que también damos premios y demás, así que ya está, esto es todo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Que cerramos el... Genial. Muchas gracias. Qué calor. Hemos pasado. Vale, pues ya está.